días. Hoy bienvenidos nuevamente a su programa Calabozo en Desarrollo. Hoy 19 de septiembre de 2013. Recordando nuestro número de teléfono 808-3095, bajo la dirección de Jesús España. Aquí en los controles nuestro amigo José Gregorio Vega y quien les habla Enrique Sturjan Ochoa. Bueno, hablando de la cuestión sobre lo de los tipos de la educación, pues, de lo que estábamos hablando, de que están diciendo que están tratando de controlar a los jóvenes y esto. Yo decía que el Estado es el que está potestado para eso, ¿no? De acuerdo a quien está en gobierno. Si ellos quieren cambiar el sistema educativo, que pues convenzan a la gente y regresen al gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 105 de la Constitución dice que la ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación. Como ven, el Estado es el que tiene la potestad de poner o quitar carreras de acuerdo a lo que hablábamos con anterioridad, a las necesidades que tiene la población. Si tenemos excedentes de médicos, habrá que cerrar la carrera un tiempo para que estabilizar, asegurar el empleo, ¿no? Además de eso, asegurar también que las carreras que tienen menos gente avancen un poco para poder nivelarlo al sistema social que tenemos. En el artículo número 107 de la Constitución nos habla sobre la educación ambiental. Dice que la educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas hasta el ciclo diversificado. La enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano. ¿Ven? Acá está lo que salió ayer, el artículo sobre que estaban cambiando el sistema educativo. Sí, porque se está introduciendo el ideario bolivariano. Nuevamente pues se está rescatando, así como la formación social, moral y cívica, así como la ética, la moral, los valores, pues como tal. Y esto a ciertas personas que son esas élites de las que hablábamos no les gusta. ¿Por qué? Porque eso aumenta el nivel educativo cultural de la sociedad y pierden su poder sobre la gente, su poder de dominio. Por ejemplo, fíjense, yo estaba viendo acá, ustedes saben que nosotros tenemos una ley que se llama la Ley de los Llanos, que es exclusivamente del Estado de Guárico. Esto es una ley que José Gregorio me pone cara rara aquí. Sí, fíjate, tenemos una ley, pero esto es una ley muy discriminatoria. Es una ley que literalmente nos cerca, así como pasa con la gente del casco histórico, que por ser un sitio de índole patrimonial, no tienen el derecho al crecimiento, pues. Igualmente esta Ley de los Llanos nos limita nuestras facultades de crecimiento, porque acá en todo su articulado lo que habla únicamente es de la siembra, la cría, la agricultura y la siembra. Entonces no habla sobre lo que es turismo, no habla de diversificaciones económicas, de industrialización. Todo esto queda fuera de esta ley. Por ende, me parece que esta ley deberían echarle un ojito acá en la Asamblea Legislativa, acá del Estado de Guárico, para actualizarla, ya que actualmente no, como decía en programas anteriores, no nos graduamos exclusivamente como agricultores, pues. Aquí también hay especialistas en computación, especialistas en mecánica industrial y ese tipo de cosas, ingenieros, etc. Entonces, no es ni viable ni aceptable que nos limiten simplemente a la producción agrícola, porque no todos tenemos parcelas, de hecho la minoría tiene parcelas y la minoría tiene la capacidad de producción agrícola. Entonces estamos muy limitados allí. En el artículo número 107, bueno, de la Constitución hablábamos de la educación ambiental, pues. Y también acá nosotros estábamos hablando en programas anteriores sobre la necesidad de arborizar la ciudad. El clima aquí ha aumentado, ha empeorado la temperatura drásticamente en los últimos años, a un punto que ya hasta de noche ya hace calor. Antiguamente de noche hacía un frío que, bueno, el cambio de clima era muy, muy fuerte, y hoy en día el calor es extremo ya.
De hecho, hay un gran índice de mortalidad, sobre todo en personas de cierta edad avanzada, por cuestiones de tensión, por el calor. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre el valor de los árboles en función de este artículo 107 y la educación ambiental, ¿no? Para que la gente entienda más o menos cuál es la idea. Los árboles absorben el dióxido de carbono, que es transformado en sustancias nutritivas para la misma planta y el resto de los seres vivos, como el oxígeno, por ejemplo. Nosotros necesitamos oxígeno y lo producen los árboles. Mientras menos árboles hay, menos oxígeno tenemos y más dióxido de carbono, que es el humo ese que botan los vehículos, los carros, los camiones, las gandolas, y por otros medios como la quema, la tala y la quema indiscriminada. Además de eso, bueno, como decía, liberan oxígeno, que con el crecimiento de sus raíces airean la tierra, le dan fertilidad a la tierra, purifican el aire y reducen el calentamiento de la tierra. Ya le explicábamos eso cuando hablábamos acá del centro, que es puro pavimento y concreto, y no hay ningún tipo de sombra, por ende es como un sartén recibiendo el sol. Desempeñan una función vital en la regulación de los ciclos climáticos e hidrológicos. Sirven de alimento y refugio a decenas de seres vivos, incluyendo los seres humanos. Fíjense, aquí cuando hablamos de la regulación de los ciclos climáticos, Calabozo tiene una particularidad, que hasta que no llega el invierno fuerte, en lo que es entradas y salidas de invierno, si no se han dado cuenta, a veces uno ve la ciudad toda nublada, se ve todo nublado, pero no llueve aquí, empieza a llover después de Puente Aldao. O llueve en la represa, cuando llega al pueblo las nubes, deja de llover y empieza a llover nuevamente después de Puente Aldao. Les explico cómo funciona. El calentamiento, el calor, produce vapores y los vapores suben. Cuando estos vapores se condensan y se convierten en nubes, ¿verdad?, que comienzan a tener más peso, se enfrían y empiezan a descender. Entonces allí se produce la lluvia. Cuando estas nubes llegan acá a Calabozo, vienen llenas de agua, ya incluso lloviendo por los lados de la represa. Cuando llegan a Calabozo, que empieza el calor tan fuerte que hay en la ciudad por el asfalto y el concreto y la falta de árboles, las nubes reciben calor y vuelven a subir y deja de llover instantáneamente. Entonces cuando llegan a los lados de emisión abajo, que empieza a haber nuevamente árboles, estas nubes vuelven a descender y vuelve a empezar a llover después de Puente Aldao. Entonces Calabozo se convierte literalmente en un desierto que no llueve sino hasta la época fuerte de invierno, como actualmente que está la lluvia. Es algo que hay que considerar importante. Bueno, los árboles también son refugio para ciertos animales como las aves, ciertos batracios, ciertas plantas que son como enredaderas, gusanos, hormigas, etcétera, que para muchos son plagas, para otros son muy beneficiosas, ya que para lo que es el sano desempeño del medio ambiente, todos estos animales son necesarios. Dependiendo de la especie, los árboles proveen frutas, caucho, corcho, tintas, fibras, aceites y medicamentos. El látex, por ejemplo, se utiliza para fabricar neumáticos, tubos, prendas de vestir, goma y cola. Los árboles son símbolo de culturas y civilizaciones avanzadas. Mientras menos avanzada es la cultura y la civilización, hay menos árboles. Generalmente así sucede. Las ciudades en los países desarrollados siempre se preocupan principalmente por la arborización. En la subida del programa de ayer, que hacemos en nuestra página del Facebook, Calabozo en Desarrollo, colocamos el audio adicionalmente con un juego de fotografías, ¿no?, dentro de las cuales está una fotografía de lo que venía a ser la ciudadela, de lo que es la maqueta de la ciudadela, como debía verse. Y ahí ustedes podrán ver la cantidad de áreas verdes que ahí existen, con árboles y todo ese tipo de cosas, que no se implementan. Hasta los momentos no han hecho nada con eso. Las áreas verdes lo que están es llenas de bolsas de basura, de potes, latas y botellas, en lugar de ser áreas de esparcimiento, de mejora ambiental y climatológica, además de embellecer el espacio. Vean la foto en ese video y verán
lo hermoso que se ve arborizado. Justamente acá, dentro de lo reseñado como valor de los árboles, dice que es atractivo para el turismo y la recreación. Prevén sombra en lugares de alta exposición solar, calabozos, por ejemplo. Generalmente dicen que los árboles son destructores, y eso lo vemos acá, por ejemplo, el Boulevard de María Guedes. Muy bonita la losa que hicieron, muy bonito el boulevard, todo aquello, lo hizo Pilar Barbela hace muchos años, pero cometieron un grave error: sembraron los árboles inadecuados. Les explicamos por qué. Continuamente nos topamos en Caracas con aceras destruidas y tuberías obstruidas, igual que acá en Calabozo, con árboles que crecen sin control. De hecho, eso lo hacen también en la avenida Octavio Viana, que siembran lo que llaman fitos. Lo hicieron también en Simón Rodríguez, que son esos arbolitos muy bonitos, chiquiticos, pero que resulta que sus raíces son extremadamente dañinas, tanto para el asfalto como para las tuberías de agua, porque las buscan. Además de eso, en el dique de la represa, en la pared que hicieron para dique de la represa, sembraron un montón de trinitarias, hermano. La trinitaria no es nada más destructivo que la trinitaria. Entonces después decían que se estaba filtrando, bueno, y se descubrió que la trinitaria era parte de ese problema. Entonces se mandaron a cortar todas. Perdón. Bueno, entonces las razones que determinan esta situación son variadas. Sin embargo, gran parte del problema radica en una inapropiada selección de las especies que pueden ser plantadas en las zonas urbanas. Los árboles más adecuados para nuestras ciudades poseen un tallo recto, una copa piramidal o redondeada y una raíz profunda. O sea, las hojas y las ramas arriba deben ir altas, el tronco literalmente, para decirlo de alguna manera, pelado, o sea, sin árboles, sin ramas, ¿verdad? Y la raíz, en lugar de ser una raíz como las que tiene el mango, que tienden a expandirse hacia los lados, debe ser una raíz que se expanda hacia abajo, que crezca hacia abajo. Es más o menos lo que se explica acá. Entonces dice, debe ser una raíz profunda a fin de no levantar los pavimentos ni perjudiquen a los transeúntes. Asimismo, deben ser de crecimiento lento y con alta resistencia a la contaminación vehicular para garantizar su durabilidad. Por ejemplo, acá nos dan unos ejemplos de los árboles adecuados para las calles. Dice, según Jesús Hoyo, que es un conocido botánico de Caracas, recomienda plantar árboles como el roble. Fíjate, es la única calle en Calabozo, la única esquina de Calabozo. En Caracas, muchas esquinas del casco central, por no decir que todas, tienen sus nombres: la esquina de la bolsa, la esquina de la pelota, etc. En Calabozo solo existe una esquina que tiene nombre, que es la esquina del roble, ¿verdad? Y lo tenían en la mira para tumbarlo. Pequeño detalle. Bueno, entonces habla aquí de que los árboles más adecuados son el roble para las calles, el pardillo y el caobo de las Antillas. ¿Ok? Nos habla aquí de los almendros, que eran los que teníamos, almendros avellanos, que teníamos allá frente de la Casa de la Cultura, en un lateral de la Casa de la Cultura, por donde se entra hacia el CNE. Ahí habían 3 árboles enormes que lamentablemente los dejaron caer porque no los podaban, no los mantenían y tenían mucho peso y se fueron hacia el suelo en un día de lluvia muy fuerte. Para las avenidas se requiere el pilón, el granadillo y el castaño. ¿Ven? Acá no, como les estoy diciendo, esto es algo tan sencillo. Aquí se podría hacer un vivero de eso. De hecho, aquí había un par de viveros. Uno lo tenía el Ministerio del Ambiente y el otro lo tenía la municipalidad, pero no está funcionando aparentemente. Entonces allí se deben cultivar estos árboles para sembrarlos en la ciudad. Luego, lógicamente, debe haber un sistema de mantenimiento que asegure la perdurabilidad de los mismos y que no causen daños por ejemplo, fíjense lo que yo vi hace poco, que fue que los árboles de la avenida hacia los lados del aeropuerto, por esa parte, esa zona, no voy a nombrar las empresas que están por allí, que son conocidas, los cortaron todos, porque por ahí estaba el tendido de las guayas, el tendido eléctrico. Pero es que ¿quién estaba primero? ¿El tendido eléctrico o estaban los árboles? Además de eso, ¿qué es más importante, el tendido eléctrico o los árboles? Los árboles no se pueden mudar porque se mueren. El tendido eléctrico se puede mudar sin ningún problema. Pero no, era más fácil tumbar todos los árboles. Ahora no hay árboles en toda esa zona.
Allí hacía un fresco divino en las noches, nosotros a veces nos parábamos allí, cuando yo era más joven, y hacía un fresco muy sabroso. Ahora, en la noche hace calor. ¿Por qué? Porque el asfalto sigue caliente, el asfalto dura horas para enfriarse. Entonces estamos haciendo todo el trabajo al revés. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la ciudad, sobre la historia de la ciudad, pues, que es la capital del municipio Francisco de Miranda. Nació con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria el 1 de febrero de 1724, erigidas por Fray Salvador de Cádiz y Bartolomé de San Miguel. Años más tarde, el gobernador José Solano le pidió al rey Carlos III concederle el título de villa, de pueblo, la cual se le entregó el 24 de abril de 1744. Pero no es sino hasta el 1 de enero de 1776 cuando es impuesto al pueblo el título de villa exímida, instalándose de esta manera el primer cabildo, el cual quedó integrado en la siguiente forma: el alcalde de primera elección, don Francisco Eugenio da Silva; el alcalde de segunda elección, don José García; el regidor alférez real, Francisco José Delgado; el regidor alguacil mayor, don Juan de Acosta Espinosa de los Monteros; regidor decano, don Andrés Curbelo; regidor sencillo, don Rafael Villamediana, entre otras personalidades. El 25 de junio de 1824, la Ley de División Político-Territorial de la Gran Colombia, en la cual Calabozo aparece como cantón del departamento de Venezuela de la provincia de Caracas, junto a San Sebastián, Chaguarama y Santa María de Ipire, en el año 1849, bajo la presidencia de José Tadeo Monaga, se dictó un decreto constitucional donde se dividía a la provincia de Caracas en tres, y una de ellas es la de Guárico, la cual estaba conformada por los cantones Calabozo, Chaguarama, Orituco y Ortiz, siendo Calabozo la capital de la provincia para 1864. Entrada en vigencia una nueva constitución federalista, y Guárico pasa a ser un estado independiente, manteniendo a Calabozo como su capital. En el año de 1866, y por disposición de la legislatura constituyente del departamento, Calabozo pasa a llamarse Jiménez. Años más tarde, en 1881, el estado Guárico pierde su independencia y pasa a formar parte del gran estado Guzmán Blanco, el cual incluía a los estados Bolívar, hoy Miranda; Guzmán Blanco, hoy Caracas, y Nueva Esparta. En 1891, la entidad volvió a sufrir cambios y pasó a llamarse Estado Miranda, estado dividido en distritos y municipios. Aquí aparece Calabozo con el nombre de Distrito Miranda, con Calabozo como capital del distrito y del estado. Luego, el 16 de diciembre de 1899, Guárico vuelve a recuperar su independencia y Calabozo continuaba como capital del estado. En 1904, por decreto constitucional del estado Guárico, estaba integrado por los distritos Achagua, Infantes, Muñoz, San Fernando y Miranda, fungiendo Calabozo como capital. En 1909, una nueva constitución hizo que el estado Guárico retomara el territorio que tenía antes de 1904. Luego, en 1934, las legislaturas de Aragua y Guárico acuerdan trasladar a San Juan de los Morros al Guárico a cambio de Taguay y Barbacoa, que pasarían a formar parte del territorio aragüeño. Eso es lo que hablamos en estos días de cuando Gómez. Esto lo hizo Gómez para él poder gobernar el país. Este mismo año, Calabozo deja de ser capital del estado y traslada por disposición de Juan Vicente Gómez, presidente de Venezuela, a San Juan de los Morros, quedando Calabozo como capital del distrito Francisco de Miranda. En 1989 se realizó una nueva reforma a la Ley de División Político-Territorial del Estado Guárico, la cual establecía que los distritos pasaban a denominarse municipios autónomos. Yo soy de los fervientes luchadores de que la capital regrese acá a Calabozo, o se cree una nueva capital para eliminar esta discusión, ya que, como consideramos, fíjense, tenemos a una capital de estado que ni siquiera formaba parte de nuestro estado como tal, pues, de nuestra provincia. Ok, entonces, su casco histórico constituye el centro histórico de la antigua Villa de Todos los Santos de Calabozo. Los monumentos arquitectónicos que allí se hallan
como la Casa de la Vianera, la Casa Juana María, que la están dejando caer, Casa de José Luis Ascanio Ducharne, la Casa natal de Luis Anojo, la Casa Rodríguez Landaeta, la Biblioteca Pública Ana Luisa Lovera, que era la antigua sede de la gobernación, y las plazas de los obispos y PAES. Vamos a aclarar aquí la Plaza de los Obispos. Esto es un problemita que tenemos allí. El Consejo Comunal, la comuna como tal, va a solicitar el reintegro de esa Plaza de los Obispos. No es tal, sino que esa es la Plaza Sucre, colocada en la calle Sucre. En los años 70, 73, 74, quitaron el busto de Sucre para colocar allí a los obispos, y el busto de Sucre lo tiraron en un baño en la Palacio Municipal. Imagínense ustedes lo que hicieron cuando el golpe de Estado, que quitaron el cuadro de Bolívar y lo metieron en un baño. Mayor falta a los símbolos patrios, ¿no? Y a la historia. Y bueno, este busto lo recuperó una persona de ese baño y lo llevó a una población acá cercana, La Romereña para ser preciso, y ahí está el busto en este momento. Nosotros quisiéramos poder recuperar ese busto, entregarles a ellos un nuevo busto, incluso más bonito si es necesario, pero que como el sitio original de ese busto es lo que llaman actualmente la Plaza de los Obispos o Plaza del Carmen, se coloque donde debe ir, porque esa plaza realmente es la Plaza Sucre. Según la disposición original, los señores obispos que están allí actualmente deberían ir en la misión de arriba, en la plaza que está arriba de la iglesia de la misión allá en la misión de arriba. Entonces, bueno, estas estatuas, estas plazas, pues, datan de los siglos XVIII y XIX y la primera mitad del siglo XX. Se considera el centro histórico, es el más amplio del país. Este sitio fue declarado como zona de valor histórico el 22 de marzo de 1979 por la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, a través del decreto 31.716, amparada en la Ley de Protección y Conservación de las Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación. Esta ciudad es una de las mayores productoras de arroz. El mismo es muy famoso por su excelente calidad. La Catedral de Calabozo, la Iglesia de las Mercedes, la Capilla de las Mercedes, la Casa de la Cultura Francisco Erazo Martí, el Parque de la Represa, bancos, aeropuertos, hoteles, el embalse del río Guárico, restaurantes, plazas, ferias y fiestas patronales como las de la Virgen del Carmen del 16 de julio son algunos de sus principales recursos turísticos. Como ven, tenemos algo acá de la historia, algunas anécdotas. Ayer estábamos hablando con los muchachos de las casas de la Casa de las Muñecas y la Casa de los Muñecos. Bueno, entonces, como decía, son historias totalmente opuestas. La Casa de los Muñecos era como un prostíbulo cuando Calabozo era capital de estado, y además de eso teníamos un puerto fluvial. Para quienes no lo sabían, Calabozo era un puerto como el de La Guaira, pero a nivel de ríos, como lo hay en Ciudad Bolívar, que tiene sus puertos. Y Calabozo tenía su puerto que quedaba en lo que llaman la calle de las Escalinatas, que al finalizar la carrera 13, llegando hacia el río, ahí hay unas escalinatas que son las escalinatas del puerto, que lógicamente al hacer la represa, hasta allí llegó el puerto. En la Casa de las Muñecas es una historia mucho más bonita. Esta era una casa que el arquitecto que contribuyó a la construcción de la mayoría de las casas coloniales que están acá, y así como de la Iglesia del Carmen y la Catedral, si mal no recuerdo, él enviudó teniendo una niña pequeña, muy pequeña, y entonces como él era un hombre muy ocupado con las construcciones que se estaban realizando acá en Calabozo, y la niña se aburría. Para que no se aburriera, él le construyó una casa pequeña. O sea, como ustedes verán, todas las casas del casco central son muy grandes. Esa en particular es un poco más pequeña, que es casi la mitad de lo que es una de las casas normales, ¿verdad? Y se la entregó a la niña para que jugara muñecas en esa casa. Muy bonita la historia, hay que dedicarse un poquito a leerla. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso para cumplir compromisos, y volvemos en unos 5 minutos. Muchas gracias.